Radio Raíces, La Voz del Pepino presenta Desde la Raíz. Con ustedes las periodistas Ivana González y Tanaidí Soto. Que lo disfruten. Saludo a todos los radios escucha que nos sintonizan. Les habla Tanaidí Soto Rodríguez y es un honor estar nuevamente llevándoles información por Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Radio Raíces. Les habla Ivana González y le damos la bienvenida a Desde la Raíz. Gracias por acompañarnos otro sábado más en este espacio pensado especialmente para nuestra juventud, donde conversamos sobre temas actuales, experiencias e historias que inspiran y conectan con nuestras raíces. Los invitamos a seguirnos y formar parte de la conversación en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encuentran como desde la raíz.radio. Allí compartimos contenido exclusivo, noticias y todas nuestras novedades. En esta ocasión nos acompaña una joven líder puertorriqueña cuya trayectoria académica y profesional ha estado marcada por el compromiso con la diplomacia, los asuntos internacionales y el liderazgo. Se trata de Charieli Mota Rosario, graduada universitaria de primera generación de la Universidad del Sagrado Corazón, donde completó un doble bachillerato en psicología y estudios internacionales con comunicación global. Durante su paso por Sagrado, Charieli dejó huella como presidenta de la Asamblea de Relaciones Exteriores, fundadora de la revista ARE y miembro fundadora del capítulo de la Asociación de las Naciones Unidas en la universidad, creando espacios para el diálogo sobre relaciones internacionales, diplomacia y asuntos globales contemporáneos. Además, su experiencia profesional incluye pasantías en la oficina del comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, así como su participación en programas de liderazgo de JACU y voluntariado en la Cruz Roja Americana, como instructora en el Derecho Internacional Humanitario. Este otoño dará un paso importante al continuar sus estudios graduados en Gobernanza Internacional y Diplomacia en Sciences Po en París, Francia. Sin más que añadir, hoy en Desde la Raíz conocemos la historia, trayectoria y visión de una joven puertorriqueña que sigue abriendo camino en el ámbito internacional. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio a Charieli Mota Rosario. Bienvenida, Charieli. Un placer estar aquí con tremenda chica y nada, espero que puedan conocer un poquito más de mí. Charieli, para empezar, para quienes nos escuchan, háblanos un poquito más sobre ti, quién es Charieli Mota Rosario y cómo describirías tu trayectoria hasta este momento. Pues mira, antes que nada quiero volver a agradecerles por la invitación. Si tuviera que describirme, yo diría que soy una joven, hija de inmigrantes, pero que está orgullosa de ser puertorriqueña y dominicana, llevar esas dos raíces. Te diría también que soy una joven que siempre ha tenido esa curiosidad enorme por entender el mundo y pues por encontrar distintas maneras de poder aportar a él e impactar de distintas maneras. Desde pequeñita siempre me llamó mucho la atención temas de historia. No fue hasta Sagrado, ¿verdad?, que me comencé a apasionar más por temas de políticas internacionales y cómo distintas decisiones de distintos gobiernos pues pueden afectar la vida de personas. Pero con el tiempo en Sagrado y estudiando pues lo que estudié, esa curiosidad pues se comenzó a convertir más en una pasión que otra cosa. Tomé clases de diplomacia y me enamoré más del tema. Tuve oportunidades de hacer internado y me enamoré del servicio público aquí en Puerto Rico. Y pues mencioné Sagrado, para los que no saben, yo soy también graduada de la Universidad del Sagrado Corazón. Yo completé 2 bachilleratos, uno en psicología y estudios internacionales y comunicación global. Fui graduada primera generación de mi familia, así que fue un gran logro para mí.
la razón también por la que decidí estudiar psicología y estudios internacionales es porque aunque suenen que son áreas muy distintas, para mí siempre estuvieron conectadas. Una me enseñó básicamente a comprender cómo las personas se pueden comportar y sus dinámicas, y la otra pues cómo funcionan los distintos países. Y son ambas disciplinas cositas que siempre, ¿verdad?, desde pequeña sentí una pasión hacia ellas de cierta manera, y fue hasta ahora en mis años en Sagrados que pues pude conectarla y aprovechar distintas oportunidades que me ayudarán a crecer en cada una de ellas. Así que yo diría que Charieli es una joven que persigue sus intereses desde pequeña y que los desarrolla ahora de grande, y vamos a ver dónde me llevan. Arieli, mencionas que eres una graduada universitaria de primera generación en tu familia. Esto es un logro significativo. ¿Qué ha representado eso para ti y tu familia? Pues mira, yo me he tomado estos días para básicamente entender y tratar de definirlo a mi manera, porque siento que eso ha significado mucho más que obtener un diploma. Realmente para mí ser graduada universitaria de primera generación es más como que abrir una puerta que antes no existía para mi familia, especialmente yo que soy hermana mayor ¿verdad?, de mi hermanito. Es reconocer también el esfuerzo que hicieron mis padres, mi abuela, para que yo pudiera estudiar. Ellos siempre me enseñaron el valor del trabajo, siempre me enseñaron el valor académico, pero, ¿verdad?, mis padres no sabían nada de cómo funcionaban los procesos universitarios, especialmente mi mamá. Mi mamá no sabía sobre las becas, no sabía sobre los intercambios, no sabría sobre las oportunidades internacionales que he tenido, porque también encima cogí una carrera que pues es bastante compleja para entender para muchas personas. Entonces, fue complejo en muchos aspectos, pero nada, aunque, ¿verdad?, ¿cómo decirlo? Aunque estuve sola en ese navegar de entrar a la universidad, siempre conté con el apoyo de mi mamá, aunque yo hice todo por mi cuenta y tenía que aprender muchas cosas, investigar, escribir correos preguntando, hacer amigos y preguntarle a mis amigos. Sagrado tiene un programa que se llama PAE, que fue definitivamente súper grande para mí y me guió en todo mi camino universitario, ¿verdad? Porque muchas veces se sentía esa incertidumbre porque no tenía esa guía cercana que me dijera cuál era el siguiente paso, aunque pues sí sentía el apoyo de mi mamá. Pero precisamente ahí entendí que tal vez ser primera generación no es una desventaja, sino es más una responsabilidad, y significa que quizás yo soy la primera, pero no voy a ser la última. Entonces, pues nada, he tratado de en mi área luchar para que mi historia sirva para otros jóvenes, especialmente aquellos que vienen de comunidades pequeñas, de padres inmigrantes como la mía tal vez, o de familias que nunca han pasado por la universidad y entienden que ellos también pertenecen a estos espacios. Así que para mí ser estudiante de primera generación también es eso, es que abrirle el camino a otros estudiantes que pues lo ven difícil, a que pues mira, ella lo hizo, así que yo sí lo puedo hacer. Charielis, ¿qué te motivó a escoger un doble bachillerato en psicología, estudios internacionales con comunicación global? Pues mira, esa es una pregunta que me gusta porque muchas personas también se quedan, ¿cómo decirte?, sorprendidas porque lo ven como dos disciplinas que son muy completamente distintas. Pero para mí realmente siempre estuvo relacionada a las dos. Como te dije,
mencioné anteriormente, yo desde pequeña he sentido una fascinación por entender cómo las personas toman ciertas decisiones, cómo se forman las creencias, cómo es que nacen los conflictos, cómo es que podemos resolver los patrones de las personas, y eso fue lo que originalmente me llevó a psicología. Pero al mismo tiempo, cuando entré a Sagrado, me di cuenta que había un programa pequeñito que se llamaba Estudio Internacional, y como me gustó la historia, pues como que ahí lo vi, cogí la primera clase de estudios internacionales con el profesor Molinelli y me enamoré. Entonces ahí decidí declararlo como mi segundo major. Ahí comencé a aprender más sobre política internacional. Ya sabía un poco de qué eran las Naciones Unidas, pero pues no sabía la grandeza y la magnitud de todas las ramas que tienen las Naciones Unidas. Aprendí sobre la diplomacia y me apasioné sobre el tema, las relaciones que tienen los distintos países, y ahí fue que descubrí lo hermoso y lo grande que es estudios internacionales, y decidí, en vez de dejarlo como un minor, declararlo básicamente como el segundo bachillerato y hacerlo mi main, mi concentración, pues, verdad, como que principal también como psicología. También al mismo tiempo que escogí tenerla como esa como primera concentración y psicología segundo, entendí que no debía como que dejar la psicología atrás, como que no debí solamente cambiarme al major de relaciones internacionales, porque realmente la psicología ayuda a entender a las personas, ayuda a que a ver cómo las relaciones internacionales junto a la psicología pueden representar a las personas que están en el poder. A mí que me interesa mucho más el camino de la diplomacia, cómo negocian las distintas personas, cómo se construyen esos acuerdos, esas soluciones. Entonces, pues, al final diría que ambas carreras me han preparado muy bien para el camino que yo quiero seguir, que es ese de trabajar en diplomacia y en el derecho internacional. Durante tu tiempo en Sagrado presidiste la Asamblea de Relaciones Exteriores. ¿Qué aprendizaje te dejó liderar ese espacio? Pues mira, realmente siento que uno llega pensando que pues liderar en una universidad se trata de organizar actividades, de verdad, como que hacer muchas cosas pesadas, tal vez como que eventos grandes, pero con el tiempo pude decirte que realmente aprendí que liderar en cualquier parte, fuera de organizaciones estudiantiles y lo que sea, se trata más de servir. Entonces, cuando asumí la presidencia de la ARE, aunque lo hice con mucho miedo y traté de evitar ese cargo por un tiempito, comencé a pensar lo que yo quería lograr como presidenta y en qué aspecto yo me quería brindar y servirle a los estudiantes de la comunidad, y fue que decidí que quería que se sintieran incluidos. Muchas veces pensamos que muchos temas internacionales son temas reservado para personas que vienen o de universidades grandes o de otros países, o temas complejos de, ¿verdad? Que tal vez uno se siente que no tiene cabida en ello, y yo quería romper con esa idea. Entonces comencé a asumir el rol de cómo yo puedo servirle a esta gente para que pueda tener oportunidades en este espacio y no se sientan excluidos, sino más bien incluidos dentro de Puerto Rico, en este espacio que es tan pequeño de las relaciones internacionales. Y comencé a pensar, organizamos conferencias con la APRI, colaboraciones también con distintas personas como Sergio, que es un funcionario del gobierno colombiano. También hacíamos espacios donde los estudiantes podían conversar sobre política internacional. A veces hablábamos sobre seguridad
global que estaban pasando, al final del cabo como que diplomacia, pero de una manera más accesible, que no se sintiera tanta presión por tener que decir algo correcto. Entonces yo diría que para mí el aprendizaje más importante de ser presidenta de la ARE fue eso mismo, que ser un líder no trabaja para recibir reconocimiento, sino literalmente trabaja para crear oportunidades para las demás. Y esa experiencia también me enseñó a escuchar y a tal vez trabajar con personas que tienen perspectivas completamente distintas, que también son habilidades que considero que son esenciales para cualquier persona que quiera ser una líder o dedicarse a algo que tenga que asumir un rol de liderazgo, aprender a servir. Fundaste la revista ARE. ¿Cómo surge esa idea y qué impacto tuvo dentro de la universidad? Pues mira, la idea realmente me nació porque yo sentía que hacía falta un espacio donde los estudiantes se pudieran expresar, ¿verdad? Como ellos se sentían al respecto sobre temas internacionales. Muchas veces en la universidad teníamos excelentes conversaciones en los salones de clase, o estábamos montados en el carro, como pasó hoy de camino al trabajo, estábamos teniendo una súper, mega buena conversación, con jóvenes que estaban creando análisis crítico hermoso, que se notaba que habían investigado sobre los temas, que eran temas que, pues, verdad, le apasionaban, y especialmente eran jóvenes que no solamente estudiaban estudios internacionales, o sea, habían periodistas en el carro, habían médicos en el carro, habían de mercadeo, contabilidad, y aunque, verdad, esa experiencia pasó ahora, sí pude recordar de que esa fue... Ahí nació la idea hace años atrás, cuando decidí abrir la ARE, y justo cuando, ¿verdad?, estaba pensando que qué hacía falta en ese programa de estudios internacionales que pudiéramos brindar como asociación, pues pensé en la revista. Yo quería que existiera una plataforma donde los estudiantes pudieran, ¿verdad?, publicar, pudieran escribir sus pensares, sus análisis, y también que pudieran compartir esos ensayos y esos foros que creaban para las clases, porque muchas veces como estudiantes investigamos, nos acostamos tarde, desarrollamos unas voces en crítica, en unos ensayos para las clases, y luego nunca más lo volvemos a leer y se quedan ahí en el Google Drive, y por lo menos pues de esa manera pues tenía exposición para ellos, y verdad, como que se ayudaban también a buscar oportunidades y por lo menos tener algo en su resumen que pudieran brindar, como que pues mira, sí, participé en esta revista y publicaron pues mi escrito o mi trabajo. Así que lo conecto con la pregunta de ahorita. Fue una idea motivada a servirle a ellos para crearles más oportunidades en el campo, y también que pudieran decir sus voces y que otras personas los leyeran. Con esta respuesta, hacemos una breve pausa musical. Al regresar, continuaremos dialogando con Charieli Mota Rosario sobre su trayectoria académica, su experiencia de liderazgo y su camino hacia la diplomacia internacional. No se desconecten, porque aún queda mucho por conversar, reflexionar y aprender sobre el impacto de la juventud puertorriqueña en escenarios globales. Regresamos a su programa Desde la Raíz por Radio Raíces, La Voz del Pepino.
Continuamos en Desde la Raíz. Nos escuchan a través del 1460 AM de Radio Raíces, La Voz del Pepino, llevando nuestra señal a todo el noroeste de Puerto Rico. Gracias por continuar en sintonía con nosotras. Retomamos esta interesante conversación junto a Charieli Mota Rosario, quien nos comparte su experiencia como líder estudiantil, defensora de oportunidades para jóvenes hispanos y futura estudiante graduada en Gobernanza Internacional y Diplomacia en París, Francia. Charieli, también fuiste parte de la fundación de CAN. ¿Qué importancia tienen estos espacios para estudiantes interesados en la diplomacia? Creo que espacios como Cano son fundamentales en Puerto Rico porque muchas veces los estudiantes piensan que la diplomacia o las relaciones unidas son temas muy lejanos o reservados para personas que pues estudian en universidades de otros países o que ya tienen muchos contactos o estudiantes en el área de ciencias políticas, y la realidad es que no es así. Cuando quisimos fundar el capítulo con el profesor Luis Rosario, nuestro objetivo principal era poder acercar a los jóvenes a estos, acercar a los estudiantes a temas donde ellos pudieran aprender más sobre las Naciones Unidas, valga la redundancia, y crear un espacio donde también cualquier persona o cualquier estudiante pudiera aprender sobre temas como desarrollo sostenible, los derechos humanos, las negociaciones internacionales, la política global, muchos temas internacionales sin realmente importar cuál fuera su concentración. Además también yo sentía que la CANU es un espacio que va a permitir a los jóvenes desarrollar esas destrezas importantes en la profesión de la diplomacia, que es aprender a debatir con respeto, trabajar con personas que piensan distinto, tener que investigar problemas que son muy complejos y tratar de buscar soluciones en conjunto con personas que tal vez no piensen igual que tú o políticos que tengan una visión distinta a la tuya del país por el que estás abogando. Así que al final del día, la CANU se supone que fuera un espacio donde, aparte de aprender toda esa destreza, uno pudiera aprender también qué es ser un diplomático. Y para eso fundamos la CANU y también para que las personas pudieran rodearse de otros estudiantes que tuvieran intereses similares a los suyos y pudieran o hacerlo for fun o simplemente reafirmar si querían dedicar su vida a ese ámbito internacional como lo fue para mí. Así que si hay alguien que nos está escuchando y está estudiando en Sagrado, que sepa que puede unirse al capítulo de las Naciones Unidas de Sagrado y que pueda participar, porque tal vez esa oportunidad en esa asociación pueda cambiar su camino, su trayectoria de la carrera, si les gusta mucho. Charieli, cuéntanos sobre tu experiencia en USDA Rural Development y qué aprendiste allí. Pues mira, USDA Rural Development fue una de mis primeras experiencias y fue mi primera oportunidad laboral. Así que de verdad tiene un gran lugar en mi corazón. En Rural Development yo pude ver cómo las políticas públicas realmente impactan la vida de las personas, porque muchas veces pensamos que en el gobierno como algo distante, pero allí entendí que no todos los problemas que vemos en las noticias o no todas las agencias que vemos en la noticia realmente son parte de un escándalo de corrupción, sino hay gente que verdaderamente hace su trabajo y hay gente verdadera en el gobierno que le importa ver a Puerto Rico crecer. Entonces, en USDA habían programas que ayudaban a familias,
habían programas que ayudaban a agricultores, teníamos programas para ayudar a comunidades, valga la redundancia, rurales, que ese era el programa en el que yo estaba, que es muy grande también, un programa pequeño. También habían ayudas para ayudar, valga la redundancia, a pequeños negocios, a personas que estaban esperando una oportunidad para poder mejorar lo que es su calidad de vida. Yo me especialicé en el área de asuntos públicos, así que una de mis responsabilidades era comunicarles el impacto que tenían todos esos programas y acercar esa información a las comunidades. Entonces, ahí también vuelvo y conecto un poco con lo que mencioné ahorita. Fue mi primer paso en el área laboral, donde aprendí que comunicar también es servir, porque si la gente no sabe que existen recursos disponibles en Puerto Rico y que hay fondos disponibles en Puerto Rico, valga la redundancia, es como si esos recursos no existieran y no pueden solicitar a ellos. Así que también atesoro esa oportunidad con mi corazón mucho, porque aprendí demasiado sobre profesionalismo. Trabajé con un equipo y unos líderes espectaculares. Tuve la oportunidad de colaborar con personas muy comprometidas al servicio público, y eso para mí reforzó ese deseo de seguir una carrera donde yo pudiera combinar la política pública y las relaciones internacionales con el servicio al ciudadano especialmente. Así que JOSBA para mí fue una experiencia que me hizo entender realmente el impacto verdadero que ocurre muchas veces detrás de la escena en el trabajo diario de personas que buscan mejorar la vida de otros, y no se ve. Luego realizaste una pasantía en la oficina del comisionado residente Pablo José Hernández Rivera. ¿Cómo fortaleció esa experiencia tu visión sobre el servicio público? Pues mira, esa experiencia también fue especial porque me permitió trabajar directamente con casos de constituyentes y entender que el servicio público no se trata únicamente de crear políticas, sino de escuchar a las personas. Cada caso representaba a alguien que necesita ayuda con una agencia federal, que estaba atravesando una situación difícil o que simplemente necesitaba que alguien defendiera sus derechos. Y eso me recordó que detrás de cualquier decisión gubernamental siempre existen historias humanas. Y eso es importante recalcarlo, porque a veces hablamos de legislación o hablamos de política como conceptos que son abstractos, pero cuando conoces a las personas que viven realidades como las que tú escuchabas en esos phone calls, o cuando tú ibas a esas partes de la isla y hablabas con ellos en USDA, o con el mismo internado del comisionado, todo cambia. Entonces fue una oportunidad para observar muy de cerca la importancia de la comunicación, del trabajo en equipo, porque yo no era la única intern que estaba trabajando, ¿verdad? Habían caseworkers que estaban día tras día atendiendo estos casos, escuchando a todas estas personas y sentir empatía, que yo diría que es lo más importante del servicio público. Así que yo diría que la experiencia en su totalidad fortaleció mi deseo de dedicarme a la diplomacia, porque siento que se trabaja a otra escala. El objetivo sigue siendo el mismo, pero la diplomacia es representar más personas, construir soluciones más grandes y generar un impacto más positivo en cuestión nacional e internacional. También participaste en programas como HACU y Voces Nuevas. ¿Qué significó para ti representar y abogar por estudiantes hispanos en Washington, D.C.? Mira, estar en Washington rodeada de estudiantes de distintas partes de Puerto Rico y Latinoamérica,
me hizo comprender que compartimos muchos retos similares que tal vez como puertorriqueño uno no ve, y también reconocer muchísimos talentos. En Washington tuve la oportunidad de escuchar historias inspiradoras de jóvenes, al igual que yo, que muchos eran de primera generación, o provenían de comunidades donde pocas personas habían tenido acceso a oportunidades, y entendí la importancia de que nuestras voces estén presentes en los espacios donde se toman decisiones. Muchas veces hablamos de representación, pero vivirla es algo totalmente y completamente distinto. Tener la oportunidad como un joven puertorriqueña a estar dentro del Capitol Hill, tener la oportunidad como puertorriqueña de hablar con representantes, hablar con congresistas, pedirle por más fondos para los Hispanic Service Institutions, que Puerto Rico, by the way, es en su totalidad es un HSI. Y yo poder hablarles como puertorriqueña, miren, yo sé que están pasando cosas en el mundo, yo sé que están pasando muchas cosas en Estados Unidos, yo sé que se están cortando muchos fondos, pero nosotros en Puerto Rico necesitamos fondos para crear oportunidades para estudiantes de todas las áreas, pero abogar especialmente por la área de relaciones internacionales y ciencias políticas en Puerto Rico, que siento que es una de las áreas que menos oportunidades financieras tiene y menos oportunidades también de internados tiene en Puerto Rico. Fue como que una experiencia que totalmente reafirmó mi compromiso con querer seguir abriendo esas puertas para otros estudiantes, y demostrarme ahí, demostrar mi historia y demostrar que mira, yo soy estudiante de primera generación, soy hija de padres inmigrantes, soy puertorriqueña, estudio en Puerto Rico, lucho en Puerto Rico, he tenido 30,000 adversidades, pero hoy estoy hablando que tiene un cargo súper importante y llegué aquí. Y no solamente soy yo, sino todas estas miles de estudiantes que llegaron aquí también para advocate por estas distintas causas. Fue, como te digo, nuevamente un momento de satisfacción, porque dije, mira, estoy realmente trabajando por los míos, como que no simplemente me quedé en tratar de buscar oportunidades para mí, sino servir y abrirle oportunidades a los demás, y mira a lo que me ha llevado. También ha sido reconocida con premios y becas por tu liderazgo. ¿Qué significan estos reconocimientos para ti? Pues mira, yo siempre digo que los premios son más una consecuencia, sin embargo no es el objetivo. Yo nunca he participado en ningún proyecto pensando en recibir un reconocimiento realmente, y me da un poquito de pacho cuando lo dicen así, pero yo, como digo, me lo hago realmente porque disfruto servir, disfruto crear esas oportunidades y trabajar con personas. Obviamente no voy a negar que recibir un reconocimiento es un honor enorme, especialmente porque detrás de cada uno hay un montón de horas de trabajo, hay sacrificio, hay esfuerzo, hay un sinnúmero, ¿verdad?, de adversidades que se presentan, y uno sigue ahí hacia adelante. Pero más que un motivo de orgullo, para mí siempre ha representado una responsabilidad. Entonces, para mí es más un recordatorio que debo seguir utilizando esas oportunidades que he recibido para ayudar a otros jóvenes a crecer también. Y si algo espero que las personas pues recuerden de mi trayectoria, no es ni la cantidad de premios que recibí, ni la cantidad de logros que he tenido, ni la cantidad de internados, sino más el impacto que más pude tener en la vida de cada uno de ellos, y ¿verdad?, los premios, los reconocimientos y los logros que yo haya logrado impactar en sus vidas. Charielis, ¿por qué entiendes que es importante que la juventud conozca más sobre los derechos humanitarios y los conflictos internacionales?
Porque vivimos en un mundo completamente interconectado. Mira, a veces pensamos que un conflicto ocurre al otro lado del mundo, no tiene nada que ver con nosotros, pero la realidad es que sus consecuencias siempre terminan afectando la economía o la migración, el comercio, la seguridad, la vida cotidiana de uno, pero uno no se entera. El conocer que estos temas están pasando, como estudiante de psicología, yo diría que desarrolla también empatía. Nos ayuda a comprender que detrás de cada conflicto existen personas reales, existen familias reales, existen comunidades enteras reales que están pasando por distintos conflictos independientemente de cuál sea el tema. Yo creo que una juventud que esté informada toma mejores decisiones y eventualmente la meta es que participe más activamente de lo que es la sociedad, se aleja un poquito de las redes y entiendan mejor la importancia de que se pueden resolver problemas con diálogo. El diálogo es una herramienta para resolver esas diferencias. Así que sí es importante que los jóvenes ¿verdad?, sepan de los derechos humanitarios y los conflictos internacionales, y ese era uno de mis mayores enfoques en la ARE, que supieran que independientemente lo que estuvieran estudiando, las relaciones internacionales y los conflictos que podían pasar al otro lado del mundo iba a tener un impacto en sus carreras y en sus vidas también, aunque fuera mínimo tal vez. Charieli continúa construyendo su futuro y, como mencionamos al inicio del programa, este otoño ya comienza a hacer una maestría en Gobernanza Internacional y Diplomacia en Sciences Po en París. Y te queremos preguntar, Charieli, ¿qué representa esta oportunidad para ti? Pues mira, representa un sueño por el que he estado trabajando muy duro los últimos años. Para mí significa mucho más que solamente estudiar en una de las instituciones más reconocidas del mundo en ciencias políticas y relaciones internacionales, sino que también representa para mí demostrar que jóvenes puertorriqueños podemos competir y destacarnos en escenarios internacionales. Como estudiante First Gen, que dije ahorita, llegar a este punto significa mucho para mí, porque hubo momentos en los que todo parecía muy lejano, y pues me pone verla un poco emocional, porque más que una meta alcanzada veo este nuevo comienzo de la maestría como una nueva etapa donde yo voy a seguir preparándome para dedicar mi carrera al servicio público y la diplomacia, que es algo que, ¿verdad?, le he tenido mucha pasión y se me dio con las oportunidades escasas que había aquí, con todo mi trabajo, pues con buscármelas, con los sacrificios, se me dio poder seguir ese camino de las relaciones internacionales, salí a flote y lo voy a hacer en una buena universidad que yo sé que va a tener súper buenos profesores y profesionales que me van a terminar de preparar en esa área. Charielis, ya mismo te diriges a realizar tu maestría. ¿Por qué escogiste Francia y específicamente Sciences Po para continuar tu formación académica? Pues escogí Sciences Po porque es una universidad profundamente internacional. Sus salones reúnen básicamente estudiantes de todos los continentes, y hace cada oportunidad, diría yo, una manera perfecta de aprender perspectivas completamente distintas que tal vez en Puerto Rico o en Estados Unidos no podríamos tener. Siempre he creído que la mejor forma de prepararse para una diplomacia
Y lo aprendí también cuando me apasioné por la historia. Desde chiquita era rodeándome de personas con cultura, idiomas diferentes, que contaban sus experiencias, que contaban políticas de sus países. Así que el ser profundamente internacional fue mi step número 1. Y mi step número 2 sería decir que Francia tiene una larga tradición diplomática y un papel muy importante dentro de la Unión Europea, así como un montón de organizaciones internacionales. Así que también estudiar en una de las casas mayores de la diplomacia, ¿verdad? También es una oportunidad única crecer tanto académicamente en esa área, también como personalmente. Así que esas fueron mis dos razones de escoger Francia y Sciences Expo. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son tus metas profesionales a largo plazo dentro de la diplomacia o el servicio público? Pues mira, mi meta es dedicarme al derecho internacional y a la diplomacia, especialmente en esas áreas de negociación internacional, en la resolución de conflictos, en la elaboración de tratados. A mí me interesa construir y contribuir a que se hagan puentes entre países, buscar distintas soluciones mediante el diálogo, como mencioné anteriormente, porque genuinamente yo creo que la cooperación internacional sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentarnos a los desafíos globales que están pasando actualmente. Así que espero que donde quieras que esté trabajando en el futuro pueda yo seguir representando a Puerto Rico con orgullo, también a mi otro país, República Dominicana, seguir abriendo caminos para jóvenes puertorriqueños y hasta dominicanos que puedan llegar a esos espacios. Así que sí, eso diría yo que es mi meta profesional. Finalmente, Charieli, ¿qué consejos le darías a los jóvenes puertorriqueños que aspiran a abrirse camino en el ámbito internacional? Pues un consejo que le he dado a muchos chicos que he tenido la oportunidad de mentor en privado, y más allá de relaciones internacionales, se lo diría en todas las áreas, no importa lo que estudien. Y lo que siempre le digo es que no se permitan que el lugar en el que nacieron, los recursos que tienen o las dudas de otras personas definan el tamaño de sus sueños. Muchas veces las oportunidades parecen inalcanzables hasta que uno se atreve a intentarlo y uno se esfuerza por intentarlo. Pregunten, busquen mentores, soliciten becas, aprendan distintos idiomas que quieren aprender, participen en organizaciones, pero sobre todo, y lo más importante es que no tengan miedo a empezar, aunque no sepan exactamente cómo va a ser el camino. Yo tampoco tenía todas las respuestas cuando comencé la universidad. Lo único que tenía eran muchas ganas de aprender y la convicción de que yo quería estudiar Derecho y yo quería servir. Así que diría yo también que si mi historia les puede dejar un mensaje, es que el talento puertorriqueño no tiene frontera. Somos jóvenes preparados, somos jóvenes disciplinados, somos jóvenes perseverantes que podemos sentarnos en cualquier mesa del mundo y aportar desde nuestra identidad, podemos aportar desde nuestras raíces. Así que vuelvo y les digo, no permitan que el lugar donde nacieron o los recursos que tienen o hasta las dudas que tengan permitan que otras personas definan el tamaño de sus sueños. Muchas gracias, Charieli, y a nuestro Radio Escucha, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. También agradecemos profundamente a Charieli Mota Rosario por compartir con nosotros su trayectoria, sus experiencias de liderazgo y su visión sobre la diplomacia, el servicio público y los asuntos internacionales. Agradecemos a todos los que nos sintonizaron a través de Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino.
Los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas como Desde la Raíz .radio para que continúen conectados con historias que inspiran como la de hoy. Nos vemos el próximo sábado a las 12 del mediodía por aquí por Radio Raíces. Me uno al agradecimiento de Tanairí. Charieli, muchísimas gracias. Tu historia es una inspiradora. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando, los jóvenes que tienen un anhelo, un deseo en su corazón, están siendo inspirados por tu historia. Así que te deseo el mayor de los éxitos. Desde la Raíz está orgullosa de tener jóvenes que inspiran con su historia. Que sigas cosechando muchísimos éxitos, que en esta nueva etapa estoy segura que va a ser una de muchísimo aprendizaje. Y qué bonito ver jóvenes que a través de tienen un sueño y lo continúan persiguiendo hasta lograrlo. Así que muchísimas felicidades. Y también quiero felicitar a mi colega y amiga Tanairí, que también se graduó de la universidad en estos días, así que a ambas muchísimas felicidades. Todos los que están en ese season de graduación, le deseamos el mayor de los éxitos y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y apoyar a Desde la Raíz. Esperamos que lo que compartimos hoy los inspire, los motive y les recuerde que la preparación, el liderazgo y la perseverancia pueden abrir puertas hacia el mundo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Desde la Raíz.radio. Y recuerden, lo que nace desde la raíz permanece. Esto fue Desde la Raíz por Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino.